noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Hablando de Dinero. Durante esta semana estamos conversando sobre el impuesto a la renta personal, desde el concepto, las definiciones, su forma de aplicación, quiénes somos contribuyentes y también, desde luego, las novedades. Específicamente hoy vamos a estar desarrollando algunas consultas puntuales que nos estuvieron haciendo incluso a través de las redes sociales y que son, sinceramente, muy válidas y nos van a ser útiles a todos. Buenas noches, Hugo, ¿cómo estás? Hola Gloria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches para vos, para toda la teleaudiencia también. Y ayer ya nos acompañaba el abogado Mauro Isaac Mascareño, es un especialista en tributación y hoy vamos a seguir conversando con él, Gloria, porque hay muchísimas preguntas sobre este tema más que interesante. Impuesto a la renta personal. Realmente buenas noches, Mauro. Hola, ayer me quedé pensando después de nuestra conversación y digo que mucho hay que saber. Y no precisamente solo el contador que me lleva el impuesto, sino en esa toma de decisiones que vamos haciendo durante el año, ¿verdad? El contribuyente es el que tiene que saber, yo la persona física tengo que saber qué está grabado, qué puedo deducir, qué no puedo deducir, porque el contador o la persona que liquida no es adivino, no es mago. No, y de hecho también, incluso para aquellas personas que son propietarios de su negocio propio, saber qué le conviene hacer desde el punto de la empresa, para decir la planificación tributaria que solemos eso escuchar. mismo. Pero ayer, después de conversar contigo, yo me quedé con un temita. Vos decías, este es un impuesto que grava la renta. Si yo gano 200 y gasté 200, no hay renta, no hay utilidad, no hay rentabilidad. Pero ¿cómo se calcula eso? En realidad es así como decís, pero no es tan sencillo. Porque como su nombre lo indica, es un impuesto a la renta, que quiere decir la ganancia. Entonces yo gano 200 y gasto 200 y esos 200 que gasto tengo que gastarlos de determinada forma. Es decir, tiene que estar correctamente documentado. Tengo que pedir la factura a mi nombre o a nombre de mis hijos o de mis familiares a cargo. Después hay una novedad con relación a los gastos del marido o de la esposa, que vamos a verla un poco después. Pero esos gastos tienen que estar correctamente documentados. No es que yo puedo ir y gastar los 200 millones en vacaciones en el exterior. Ahí no va a ser deducible. Hay ciertos requisitos, sobre todo que estén correctamente documentados, que se gasten en Paraguay. O sea, ingreso menos gasto documentado es igual a renta, ganancia. O sea que a renta este imponible. Es un impuesto al ahorro. Así mismo. Es un poco fuerte decirlo así, pero en realidad es eso. Porque vos sabés que el ahorro es manifestación de riqueza. Si bien yo puedo llegar a hacer un esfuerzo para ahorrar, pero si no gasto, voy a tener que pagar el impuesto. Muchos dicen que el ahorro viene después del impuesto. Entonces mi ahorro real es después del 10% o el 8%, que es la tasa del impuesto. Ese es mi real ahorro. Pero por eso el impuesto es impuesto. No es a discreción si quiero pago, si no quiero no. Es una imposición. Es una imposición, así mismo. No me salvo del impuesto y de la muerte, ¿verdad, Gloria? Así mismo. Vos nomás estás muy romántico hoy, no sé qué es lo que te pasa justo hoy. Y sí, día de los enamorados. Hugo, parece que Bueno, hoy Hugo le espera vino, algo. Hugo vino. Todos estaban hablando por celular antes de la grabación. a la audiencia le cuento. Bueno, yo tengo algunas así tipo preguntas, ¿verdad? Estuvimos hablando ya ayer bastante sobre este tema, pero me quedé un poco con el tema de las obligaciones que debería de tener en cuenta el contribuyente, porque vos nos hablabas del porcentaje, al día siguiente de poder llegar a ese monto incidido, hay que inscribirse para evitar después las multas y recargos, pero aparte de eso, de la obligación de inscribirme, a partir de allí, ¿qué otras obligaciones tengo? Y bueno, a partir de ahí, una vez que me inscribo, que conté, que superé el rango, me inscribí, yo, si quiero deducir, tengo que exigir las boletas, las facturas, todas a mi nombre por todos los gastos que hago. Por eso se dice que este es un impuesto que formaliza la economía. Así mismo, porque si antes yo no era contribuyente, yo me iba a la estación de servicio, me iba a la despensa. No pedía la factura. No pedía la factura, con lo cual ese 10% de IVA o el valor que sea, la despensa, la estación de servicio no declara, entonces se pierde la plata. Pero al yo exigir factura, le obligo al comercio a que declare y pague. Por eso es que es formalizador. Entonces, si yo quiero deducir, pido factura. Y es una cuestión de costumbre. Es una cuestión de costumbre, por lo menos me da esa impresión porque... Y se ha mejorado mucho también. Sí, yo creo, en casa, por ejemplo, mi hija más chiquita, que tiene 8 años, no compra así una gaseosa sin pedir la factura y sin decir mi RUC. O sea, ya tienen incorporado eso, ¿verdad? Sí. Esta obligación del contribuyente de solicitar las facturas es lo que le permite a él después deducir. Deducir es para tener los gastos y las inversiones de las que hablamos, para llegar a ese valor cero. Estoy todo confundida, ¿verdad? Sí. O sea, si este es un impuesto que busca formalizar,
me imagino que la recaudación principal va a estar por IVA y renta de las empresas y no está buscando supuestamente de que sea por la contribución propia del... Así mismo. No estrictamente, ¿verdad? Porque un impuesto... Busca recaudar claro, siempre. la esencia de un impuesto es recaudar. Solamente que atendiendo a nuestra coyuntura, a la historia que tiene Paraguay un poco, es que siempre se permitió una amplitud de deducibilidad. Es decir, yo puedo deducir prácticamente todo y pagar ¿Cuáles son cero. los gastos deducibles realmente? Y prácticamente todo lo que sea relacionado a mi trabajo. Si yo soy un abogado, tengo una oficina, tengo que pagar un alquiler, tengo que útiles de oficina, oficial de justicia, compañía, todo eso que está relacionado a mi trabajo es totalmente deducible. Pero adicionalmente, por ser un impuesto a la renta personal, es decir, la actividad de la persona física, puedo deducir mis gastos personales. O sea, yo para deducir el IVA voy a tener en cuenta todo ese mundo profesional de cómo yo gané dinero. Correcto. Y esa misma factura Así mismo. también me sirve En el como comprobante del IRP. Así mismo. Y adicionalmente me sirven otras facturas que no sean del mundo de mi profesión. Del trabajo, así mismo. El súper que yo compre todas las semanas, si yo me voy a cenar con mi esposa, el colegio de mis hijos. Eso sí puedo Esos son deducir. gastos personales y familiares, según, digamos, la terminología. Deducibles. Siempre que estén correctamente documentados. ¿Y el mundo de las inversiones? Y ahí es donde venimos... Ahí medio al colso de la herida, ¿verdad? Así mismo. Ese es el tema del momento. Porque con las reglamentaciones anteriores, si vos recordás, hay un nuevo decreto que está vigente desde el 30 de diciembre de 2016, pero le afecta a todo el año 2016 para atrás. Una de las discusiones, la retroactividad de la norma. Yo creo que ese va a ser un tema para desarrollarlo mañana, porque me parece que es fundamental que podamos entender para no meter la pata principalmente, ¿verdad? Sí. Entonces, el impuesto a la renta personal es algo que le está afectando cada día a más personas, prácticamente al llegar a un monto aproximadamente de 118 millones de guaraníes en el año, que podés llegar a ese importe a lo mejor en junio, en octubre, no sé cuándo, pero al día siguiente que la suma de tus ingresos, factura o incluso, aunque seas dependiente y pagues IPS, si tus ingresos suman ese monto, desde el día siguiente tenés que inscribirte como contribuyente al impuesto a la renta personal y empezar a cumplir con tus obligaciones relacionadas con el impuesto a la renta personal. Hay que conocer cuáles son los gastos que puedo deducir, cómo lo debo hacer, y no es un mundo solamente para los contadores, sino que es una obligación y una responsabilidad del contribuyente. Así que lo tenemos que manejar todos, Hugo. Así es, Gloria. Mañana seguimos hablando del impuesto a la renta personal. ¿Te diste cuenta que Mauro ya se acordó de la cena con la esposa, Día de los Enamorados? Felicidades para todos. Seguimos hablando mañana del impuesto a la renta personal aquí en Hablando de Dinero.